Y he aquí que yo estoy para entrar hoy por el camino de toda la tierra. Reconoced, pues, con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, que no ha faltado una palabra de todas las buenas palabras que Yahvé, vuestro Dios, había dicho de vosotras. Todas os han acontecido, no ha faltado ninguna de ellas. Este versículo nos enseña, nos recuerda que debemos recordar y reconocer la fidelidad de Dios. Los líderes de Israel no debían tener puesta su vista en Josué, sobre todo ahora que su partida estaba cerca. Él sabe que no tardará mucho en morir, por eso les recuerda que deben reconocer la fidelidad de Dios, que Él nunca les falló en todo lo que les prometió. Pero ¿cómo debemos reconocer la fidelidad de Dios para que sea útil esta fidelidad, este recordatorio de la fidelidad de Dios en nuestro caminar diario? Josué nos dice que tiene que ser con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma. Una vez que entendemos con nuestra mente que Dios siempre fue fiel con nosotros, eso que entendemos con nuestra mente ha de descender hasta nuestro corazón, que es donde se toman las decisiones. ¿Para qué? Para que entonces nuestra alma, o sea, todo nuestro ser, reconozca de una manera efectiva esa fidelidad. Porque si solo lo entendemos con la mente, o sea, de una manera intelectual, racional, y es lo que muchas veces hacemos, ese entendimiento se quedará ahí y por lo tanto no será algo que experimentemos efectivamente en nuestra vida, sino que será solo algo teórico. Yo conozco a muchos teólogos que saben muchísimo, pero les ha quedado solo ahí y no lo han practicado esto de la fidelidad de Dios en sus vidas, ¿no? Lo que significa, si solo queda ahí, en nuestra razón, en nuestra mente, es que no lo habremos aprendido de verdad, porque solo se aprenden de verdad las cosas que se ponen en práctica, no las que se tienen en la cabeza, y esto los estudiantes, especialmente los universitarios, lo saben muy bien. Así que tenemos que hacer el esfuerzo de hacer descender hacia nuestro corazón lo que entendemos con la mente, para que nuestra alma se llene de esta verdad de Dios. Si Él fue fiel en el pasado, también lo será en el futuro. Y ahí está el problema de por qué muchas veces no nos creemos que la fidelidad de Dios será también para nosotros en el futuro. Otra vez, la fe no solo es algo intelectual, racional, que lo es sobre todo una relación espiritual que se manifiesta día a día en el alma, lo que provoca alegría y contentamiento al saber que Dios nos guardará a pesar de que lo que nos rodea es muchas veces un caos desastroso que nos asusta y nos da miedo. Pero solo saldremos de ese susto y de ese miedo confiando en que si Dios lo hizo en el pasado, lo hará también en el futuro. Otra vez, no solo tenemos que tenerlo en la mente, debemos hacerlo descender al corazón y al alma. Por eso dice la segunda parte del versículo 14, reconoced pues con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma que no ha faltado una palabra de todas las buenas palabras que Yahvé vuestro Dios había dicho de vosotros. Todas os han acontecido, no ha faltado ninguna de ellas. Aquí encontramos el ancla de nuestra esperanza, que todas las promesas de Dios que tenemos escritas en sus palabras, de todas ellas jamás faltó ninguna, todas se cumplieron. Pero como está subrayado ahí, debemos reconocerlo, porque en ese reconocimiento en nuestro corazón y en nuestra alma, otra vez, en nuestro corazón y en nuestra alma, en ese reconocimiento, no solo en nuestra mente, es donde nos podremos mantener en el futuro. Fuertes, firmes, confiados, seguros. Debemos reconocer esa fidelidad, pero debemos reconocerla con todo nuestro ser, ¿entendéis? Es muy importante porque muchas veces los cristianos lo sabemos, pero no lo hemos hecho carne, y ahí es el problema, ahí está el problema. Por eso vivimos como vivimos, arrastrados por las esquinas pensando que Dios no va a tener con nosotros misericordia. Vale, qué alegría, perfecto, el Señor nunca falla, ¿no? Por lo menos a los judíos no les falló en todo lo que les prometió. ¿Pero qué les había prometido? La tierra de Canaán y el sostenimiento en ella, ¿sí? ¿Les había prometido eso? ¿Cierto? Sí, pero les prometió algo más.
Y es lo que hoy vamos a recordar. Josué dice que, de alguna manera, la fidelidad de Dios es como una espada de doble filo. Y aquí viene la advertencia. Pero así como ha venido sobre vosotros toda palabra buena que Yahvé vuestro Dios os había dicho, también traerá Yahvé sobre vosotros toda palabra mala, hasta destruiros sobre la buena tierra que Yahvé vuestro Dios os ha dado. Así que la fidelidad de Dios es como una espada de doble filo, la buena palabra y la mala palabra, lo que significa que Él es fiel tanto en aplicar la gracia como en desencadenar su juicio. El pacto de Dios con su pueblo tenía una parte de bendición, lo que vemos ahí como la palabra buena. Él les conseguiría la tierra y les defendería en ella de sus enemigos, Él les daría la victoria y les sostendría en esa victoria, aunque evidentemente serían ellos los que tendrían que pelear y emplearse a fondo en la buena batalla. Pero esto que ya lo sabemos y esto que nos gusta, o sea que Dios pelee por nosotros, el pacto tenía otra parte de maldición, una palabra mala. La ira divina si no se sujetaban al pacto, que tenía una cláusula muy importante. ¿Cuál era esta cláusula? La hemos visto. No mezclarse con los pueblos a los que tenían que echar de allí. En el capítulo 28 de Deuteronomio, y luego en casa si queréis echáis un vistazo al capítulo 28 entero, allí tenemos una lista, podemos comprobar una lista de bendiciones y de maldiciones que recaerían sobre el pueblo de Israel si obedecían o si desobedecían las cláusulas del pacto. Allí pues podemos ver las buenas palabras y las malas palabras de las que habla Josué. Y las malas palabras comienzan en el versículo 15, dice así en Deuteronomio: pero acontecerá, si no oyeres la voz de Yahvé tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Y a partir de aquí se enumeran las maldiciones que les llegarían si mancillaban el honor de Dios por incumplir el pacto. Recordad que estamos íntimamente unidos al Señor y que lo que hagamos nosotros afecta al honor de Dios frente al mundo. De hecho, muchas veces vemos con vergüenza cómo los cristianos a veces en algunas iglesias se comportan, y eso afecta al honor de Dios, evidentemente. O por lo menos la comprensión que el mundo tiene del honor de Dios. Bien, entre estas maldiciones estaban el ser arrancados de la tierra que les había dado y la dispersión por toda la tierra. ¿Te gusta esta disciplina? A nadie le gusta que le echen de una tierra donde poder descansar y recibir leche y miel en abundancia, sobre todo después de haber sido esclavos en tierra extraña. Pero mis hermanos, esto forma parte de la fidelidad de Dios. No nos suele gustar, pero atención, esto es precisamente la garantía de que Dios no nos va a soltar hasta llevarnos a su presencia. ¿Te das cuenta? Dios nos persigue hasta en nuestros pecados y lo hace para volvernos a traer a Él. Por eso su disciplina es buenísima, porque forma parte de su fidelidad. Dios es tan fiel, tanto para dar como para quitar. Es su forma de rescatarnos del error y también de fortalecer nuestra fe y obediencia. Él es santo. Y sus amenazas no son como las nuestras, porque las nuestras lo que muchas veces pretenden es destruir, y sin embargo, sus amenazas son parte de su fidelidad, porque son para restaurar. Por eso Él las va a cumplir, porque Él es fiel.